Navegando entre letras. Esta música está relacionada con la invención de dispositivos que permitían guardar un sonido y editarlo. Así las máquinas de las imprentas, las puertas, el aire y los motores proponen ambientes que provocan nuevas creaciones, dejando a un lado los instrumentos cuyas melodías difieren radicalmente. Pensemos, por ejemplo, en la música producida por un cuarteto de cuerdas y comparemos con lo que acabas de escuchar y escucharemos en este programa. Así, con los cambios en la música y los inventos tecnológicos, también cambió la organización social y de producción. La literatura modifica sus estructuras para dar cauce libre a las creaciones y propuestas innovadoras, tan innovadoras como la radio y la televisión. El periodo que va de 1919 a 1939... Es decir, entre la Primera Guerra y la Segunda Mundial... tenemos un periodo de máxima movilidad y cambios. Ahí surgen las vanguardias. Cuna de artistas y obras hoy reconocidas como el surrealismo, con las pinturas de Dalí o Remedios Varo. El teatro Dada de Alfred Jarry y su famosísimo Ubu Rey. O la danza experimental, que se aleja de las reglas ortodoxas del ballet clásico. En la poesía, los autores buscan que la palabra tenga sentido propio, por lo que se alejan de los cánones y categorías de belleza para explorar las posibilidades de la palabra. Una de las vanguardias que surge es el cubismo. En la literatura, las palabras se disponen de manera gráfica para dar un sentido visual. Así, el francés Guillaume Apollinaire inicia con los caligramas, que son poemas que crean imágenes, es decir, que las palabras con que está hecho el poema crean imágenes, por lo que el poema no tiene versos, métrica ni rima. Las emociones y los sentimientos se sustituyen por el humor y la alegría, se evoca el recuerdo y se resalta la percepción. Habíamos dicho que en la música se rescatan sonidos del ambiente como motores o puertas. También se puede acceder al sonido de la naturaleza como el río, el viento entre las hojas de los árboles o los ladridos de un perro. Así, en la literatura se retoma la relación con la naturaleza a través de los llamados haikus. Llamados así por la semejanza con los poemas japoneses del siglo XVI, cuya característica métrica consta de 3 versos de entre 5 y 7, y cuyos temas siempre evocan a la naturaleza. A los haikus también se les conoce como poemas sintéticos, porque se centran en aquello que nombran desde el título, como lo podemos constatar con los que escribió el mexicano José Juan Tablada. Los sapos. Trozos de barro, por la senda en penumbra saltan los sapos. Los gansos. Por nada los gansos tocan alarma en sus trompetas de barro. El caballo del diablo. Caballo del diablo, clavo de vidrio con alas de talco. La palma. En la siesta cálida, ya ni sus abanicos mueve la palma. Una de las vanguardias que vemos en la escuela secundaria es el dadaísmo, cuyo origen lo relacionamos con el gran vanguardista suizo Tristan Tzara. Él se opone a la situación de guerra, a la sinrazón de la guerra, y por eso busca en la duda, en los sueños y en otras formas de expresión como las letras de los periódicos o los carteles. Formas para expresar tanto los nuevos caminos del arte como el hartazgo y la decepción de su tiempo. A partir de estas exploraciones en la literatura es que hoy tenemos actividades como el cadáver exquisito, que se realiza cuando escribimos una palabra, frase o enunciado, y otra persona lo continúa. Algo así como lo que ocurre en las publicaciones en las redes sociales o en los salones de clase cuando creamos un poema o un cuento entre todos. Cada uno aporta palabras a esa narración.
periodo entre guerras, el progreso, entendido como una mejoría en la condición humana, es considerado como parte del desarrollo de una nación. el progreso modifica la concepción de la vida tanto social como familiar y vulnera la vida personal e íntima. Este progreso se relaciona con las vanguardias porque modifica el estilo de vida y la percepción. Así nace el futurismo, Atribuido al italiano Filippo Tommaso Marinetti. el imperio de las máquinas El futurismo exalta lo sensual. y lo nacional centrando su atención en el futuro, En el imperio de las máquinas. por lo que su visión de la realidad está siempre en movimiento Y suele ser catastrófico porque destruye lo humano para dar paso a las máquinas. En la literatura destruye la sintaxis y la puntuación, presentando una disposición particular de lo escrito para darle expresión plástica. Para que el texto tenga también una expresión visual. Antes de seguir adelante, conviene recordar que los movimientos literarios de vanguardias surgen en la interrelación con su tiempo y su espacio, por lo que se van entretejiendo unos con otros. Este progreso se relaciona con las vanguardias que surgen también en oposición con el modernismo desarrollado entre el final del siglo XIX y el inicio del siglo XX. El modernismo hispánico presenta una crisis tanto de letras como del espíritu y un total desacuerdo con la civilización burguesa. Es una síntesis que toma la concepción de la poesía como bloque marmóreo con el anhelo de perfección formal. Los temas exóticos y los valores sensoriales, características del parnasianismo y la concepción de que el arte debe sugerir, presente en el simbolismo. Por ello también busca los efectos rítmicos dentro de una variada musicalidad. El modernismo también sume, aunque con menos importancia, corrientes estéticas como el decadentismo y la hermandad prerrafaelita. La temática modernista revela, por una parte, un anhelo de recreación de armonía frente a un mundo inarmónico, y así una ansia de plenitud y perfección, y por otra parte, una búsqueda de raíces con la crisis que produjo un sentimiento de desarraigo en el escritor, quien se presenta como guía capaz de mostrarle al hombre común los valores verdaderos. Entre sus temas destacan La desazón típica del romanticismo, el hastío de la vida y una profunda tristeza, junto a la melancolía y la angustia. búsqueda de la soledad y rechazo de una sociedad, escapismo, evasión de la realidad del tiempo y del espacio. El amor y el erotismo, con cierta idealización del amor y de la mujer. El tema del amor imposible se presenta con diferencias respecto al ideal romántico. Hay un contraste entre el profundo y delicado amor y un intenso erotismo. El cosmopolitismo muestra el anhelo de distinto y aristocrático. Los modernistas demostraban devoción por París. Los temas latinoamericanos, en especial los temas indígenas, muchas veces como una defensa del indígena, lo hispano como antecedente histórico valioso que otorga una armonía frente al mundo inarmónico. Usa un lenguaje culto. Otra de las vanguardias es el ultraísmo, Movimiento literario nacido en España en 1918, con la declarada intención de enfrentarse al modernismo. que había dominado a la poesía. Busca la pureza artística en la poesía, por lo que se aleja de todo lo que la desvirtúa y corrompe. Exalta la sonoridad musical, la distribución de las palabras con el fin de que adquieran relieves plásticos y usa las metáforas de forma indiscriminada. En América Latina, Jorge Luis Borges publica un artículo en la revista Nosotros, de Buenos Aires, en 1921, en el que sintetizó los objetivos del ultraísmo latino. 1. Uso de la metáfora. 2. Tachadura de las frases medianeras, los nexos y los adjetivos inútiles. 3. Abolición de los trabajos ornamentales, el confesionalismo, la circunstanciación, las predicas y la nebulosidad rebuscada. 4.
Síntesis de 2 o más imágenes en una, que ensancha de ese modo su facultad de sugerencia. 5. Imágenes y metáforas chocantes y lógicas, donde destacan el mundo del cine, del deporte, del adelanto tecnológico. Los motores suenan mejor que en endecasílabos, frase atribuida a Guillermo de Torre. 6. Tendencia a establecer una disposición tipográfica nueva de las palabras del poema, pretendiendo de este modo hacer ver una fusión de la plástica y la poesía. 7. Neologismos, tecnicismos y palabras esdrújulas. 8. Eliminación de la rima. La expresión trebejos ornamentales era una clara referencia al modernismo impulsado por Rubén Darío, al que los ultraístas consideraban recargado de adorno y sin sustancia. El ultraísmo coincidía con las otras vanguardias en eliminar el sentimentalismo. El ultraísmo era afín al creacionismo del poeta chileno Vicente Huidobro, quien pasó por las tertulias de los ultraístas. Huidobro pretendía que un poema fuera siempre un objeto nuevo y distinto a los demás, que debía crearse como la naturaleza crea un árbol. Posición que implicaba la libertad del poema frente a la realidad, incluida la realidad íntima del autor. El creacionismo de Huidobro ubica al artista como un dios, dado que ya no imita a la naturaleza, sino que la crea y crea nuevos universos. Arte poética. Vicente Huidobro. Que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga, como recuerdo en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Y ha llegado el momento más triste, la hora de despedirnos. No sin antes confirmar que las vanguardias rompen principalmente con el modernismo, generando 2 visiones que distinguen claramente la postura europea y la que surge en América Latina. Navegando entre letras es una producción de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Participamos en este programa dedicado a las vanguardias Germán Olivares, Rodrigo San Martín y la profesora Alma Torices. Pero antes de irnos, un último poema. Cantar de los cantares, Vicente Huidobro. Cantar todos los días, cantar. Ella vendrá tan rápida que su sombra se quedará olvidada sin poder encontrar. En el camino, las nubes hidrófilas se rasgan en las cimas de las hojas. La lluvia detrás del agua, el sol al final de una canción. Alguien doblará los años y caerá en mis brazos. Tejez Radio es tu radio. De México para el mundo.